Doctores, ¿qué paciente con diagnóstico imposible pudieron salvar? Obligatorio aclarar que no soy médico, pero quiero compartirles la historia de mi hija, quien fue trasladada en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos pediátricos más cercana cuando solo tenía 5 semanas. Sufría de hipotermia y había sospechas de una sepsis. A pesar de estar recibiendo antibióticos, su condición no mejoraba. Le realizaron una resonancia magnética y tomografías computarizadas de todo el cuerpo, pero no encontraron anomalías. Los análisis de sangre tampoco revelaban problemas y sus signos vitales parecían estables. Sin embargo, había algo que inquietaba. Estaba perdiendo movilidad y tenía dificultades para alimentarse, lo que llevó a los médicos a colocarla en un ventilador. Las pruebas genéticas también resultaron negativas para Prader-Willi, Angelman y otros trastornos. Fue entonces cuando alguien en su equipo empezó a considerar la posibilidad de un botulismo infantil. Decidieron realizar un análisis de heces y enviarlo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Cuando se confirmó el diagnóstico, se pusieron en marcha para conseguir Baby Big inmunoglobulina contra el botulismo desde California. Imaginen el esfuerzo. Lo trasladaron en avión y luego lo transportaron durante 2 horas hasta llegar a nosotros. Fue realmente un viaje angustiante. Pero una vez que recibió el tratamiento, comenzó a mostrar signos de mejora. Finalmente, le diagnosticaron botulismo infantil tipo B, siendo ese el único caso registrado en los Estados Unidos durante ese año y solo el 13º caso de botulismo infantil en Minnesota con la historia. Sin el Baby Big, el botulismo tiene una tasa de mortalidad superior al 85%, pero con la antitoxina, los niños suelen recuperarse al 100% y sin efectos secundarios permanentes. Es un verdadero milagro que esté aquí con nosotros hoy. No soy doctor, pero sí soy técnico de emergencias médicas. Recibí una llamada para atender un accidente vehicular. Un hombre había colisionado contra una cerca cerca de un reservorio. Tenía un desagrado visible en la parte delantera de su camisa y una marca roja en la frente. La policía estaba lista para arrestarlo por conducir bajo los efectos del alcohol y me solicitaron que lo revisara. Le pregunté qué había sucedido. Me comentó que iba rumbo a recoger a su hijo de la escuela cuando un animal le cruzó, lo que lo hizo girar, golpeando el suelo antes de deslizarse hasta la cerca. Mientras hablaba, noté el aroma que evocaba al alcohol en su aliento. Eran alrededor de las 7 de la tarde en un soleado domingo de julio. No había ningún charco visible y carecía de marcas de derrape. Su relato no parecía tener coherencia. Le pregunté cuánto había bebido ese día. Insistió en que no había consumido nada. Continué inquiriendo y me dijo, soy musulmán, no toco el alcohol. Observé que su cuerpo era robusto y medía alrededor de 1.9 metros. Le pregunté cuánto pesaba y me respondió que 170 kilos. Luego indagué si era diabético. Contestó que no. ¿Alguna vez lo habían examinado? No. Fue en ese momento que comprendí. El olor a alcohol no era en absoluto alcohol. Era el inconfundible aroma afrutado de la cetoacidosis diabética. Mi paciente era un diabético no diagnosticado que probablemente se había desmayado al volante. Eso explicaba el accidente y el aliento, pero ¿qué pasaba con el desagrado y la extraña historia? Mientras intentaba esclarecer eso, el hombre solicitó ir a un pequeño hospital local. Normalmente sería una solicitud razonable, a menos que se tratara de un paciente con trauma. Observé la marca roja en su frente y decidí revisar sus pupilas. Ahí fue cuando las alarmas se encendieron. Con ayuda de la policía, lo cargamos en la ambulancia y aceleramos el traslado al centro de trauma más cercano. En el camino, se quejaba de un intenso dolor de cabeza, decía que sentía su pulso vibrar en la cabeza, y de repente comenzó a gritar. Su presión arterial ascendía peligrosamente cada vez que la revisaba. Al llegar, la enfermera de triaje intentó enviarlo a la zona de atención general. Insistí en que necesitaba una tomografía cerebral inmediata, ella se opuso. Llamé a un doctor, le expliqué la situación y él ordenó un escáner urgente. Como sospechaba, el paciente tenía una hemorragia cerebral. Fue directo del escáner a cirugía de emergencia para detener el sangrado. Es probablemente la llamada de la que más orgulloso me siento, si hubiera tomado una decisión diferente. Si la policía lo hubiera arrestado, si lo hubiera llevado al hospital equivocado. Si no hubiera insistido en un tratamiento prioritario o si no me hubiera tomado el tiempo para hablar con él, sus posibilidades habrían sido notablemente peores. Podría no haber sobrevivido. Estoy a punto de abrirme un poco, pero lo vale. Quiero darle un enorme agradecimiento a mi antiguo neumólogo, quien logró resolver mi caso médico, al menos lo suficiente como para entender el por qué.
Desde hace años, sufro de neumotórax espontáneo recurrente. En aproximadamente 7 años he tenido 10 colapsos confirmados, pero contra todo pronóstico estadístico, solo en mi pulmón izquierdo. Tengo 37 años, comencé a los 30. A pesar de ser muy delgada, mido apenas 1.63 metros. Todo esto para decir que no encajo en el perfil típico de quienes padecen esta condición. Me realizaron pruebas para cada trastorno del tejido conectivo que podría estar relacionado, ya que tengo otros síntomas que podrían sugerir uno, pero lamentablemente todas fueron negativas, incluso después de pruebas repetidas. Para cuando él se convirtió en mi neumólogo ya había tenido una pleurodesis mecánica. Cuando necesitaba otra pleurodesis, él formó parte de mi equipo, revisó mis antecedentes y me dijo lo que mi cirujano anterior pudo haberme dicho, pero nunca lo hizo. Resulta que los pequeños sacos de mi pulmón izquierdo están deformados, casi en forma de diamante, lo que los hace propensos a rasgarse. Lo curioso es que mi pulmón derecho tiene una forma ovalada más elongada y no está dañado. Así que probablemente no se rasgará, tal vez no lo estoy explicando bien. También se dio cuenta de que había tenido asma no tratada toda mi vida y me comentó que las cicatrices de mis colapsos repetidos me habían provocado EPOC. Me recetó medicamentos para ambas condiciones. Desde que él se preocupó por descubrir la razón detrás de mi problema, he tenido solo un pequeño colapso, ni siquiera necesitó un tubo en los últimos 2 años, a diferencia de los 5 años anteriores donde tantos otros médicos se lavaron las manos. Y luego, de repente, dejó la práctica a principios de este año. Estoy realmente devastada porque no sé si volveré a confiar mi vida a otro médico como confié en él. Así que aquí va, Dr. P, si alguna vez llegas a ver esto, gracias. Gracias a ti, pude volver a trabajar. Gracias a ti, volví a disfrutar de actividades físicas con mis hijos. Nunca tuvimos la oportunidad de agradecerte como mereces por todo lo que hiciste por mí. Tal vez sin darte cuenta, puedo respirar de nuevo y no creo que jamás puedas saber el impacto tan positivo que tuviste en mi vida, solo por preocuparte. Realmente desearía poder decírtelo en persona. Si llegas a leer esto, hey doc, te extraño. Quiero dedicar unas palabras a mi increíble doctora, quien trabajó incansablemente durante 1 año y medio para encontrar un diagnóstico para mis severos y crónicos dolores de cabeza hemipléjicos. Eran tan intensos que me llevaron al límite. Un día, mientras charlábamos, mencioné de manera casual que uno de mis ojos lagrimeaba constantemente durante un ataque. Fue ahí cuando vi que se iluminó, como si le hubiera dado en el clavo, y exclamó: sé lo que tiene. Se trataba de dolores de cabeza en racimo, también conocidos como neuralgia del trigémino. Lo curioso es que la mayoría de los médicos no tienen ni idea sobre esto o rara vez ven a pacientes con esta condición. Pero ella había leído sobre este síntoma tan peculiar en un artículo. A partir de ese momento, comenzamos a enfocarnos en tratamientos que realmente me ayudaron. Sin duda, ella me salvó la vida. Estaba atendiendo a una paciente que, hasta entonces, había mantenido un control estable de su hipertensión, con un par de medicamentos, manteniendo su presión arterial alrededor de 120. Un día, llegó a la consulta presentando una lectura preocupante de 18.090. Me pareció inusual, aunque a veces los pacientes experimentan episodios de hipertensión inexplicables. Ajusté su tratamiento, le recomendé llevar un registro de su presión en casa y la volví a ver una semana después. En esa cita, su presión había vuelto a la normalidad y sus lecturas en casa eran satisfactorias, algunas incluso un poco bajas. Pensé que tal vez había olvidado tomar los medicamentos ese día. Pasaron unos meses y el problema reapareció. La interrogué y ella me aseguró que cumplía con su tratamiento, que no había olvidado nada y que su salud se mantenía igual. Sus lecturas en casa seguían siendo normales. Decidí preguntar a la asistente médica sobre qué brazo había usado para medir su presión, y ella respondió que el derecho. Entonces le consulté a la paciente cuál brazo utilizaba en casa y me dijo que el izquierdo. Revisé ambos brazos manualmente. El derecho mostraba una alarmante lectura de 200 de 100, mientras que el izquierdo estaba en un 11.070. Esto era motivo de preocupación. Afortunadamente, había solicitado un ultrasonido carotídeo tras notar un leve soplo en la visita anterior. Ese día, recibí los resultados que indicaban estenosis en la carótida derecha y, lo más significativo, un flujo retrógrado en la arteria vertebral izquierda, lo cual sugería el síndrome de robo subclavio. Ordené una tomografía, que reveló la presencia de aterosclerosis dispersa con una obstrucción importante en la arteria subclavia izquierda, lo que provocaba que su presión arterial se mantuviera inusualmente baja en ese brazo. Así que, a pesar de que esta paciente había estado estable durante meses, su verdadera presión arterial había rondado los 180.100 todo ese tiempo, oculta debido a que,
Habitualmente le medían la presión en el brazo izquierdo. La refería a cirugía vascular, donde recibió la atención adecuada. Sin embargo, dado que es habitual medir la presión arterial solo en un brazo durante las consultas, podría haber estado conviviendo con una hipertensión severa y oculta durante años. Si no hubiera revisado ambos lados y, por casualidad, solicitado el ultrasonido carotídeo, tal vez habríamos tardado mucho más en descubrir su verdadera condición. Era un día cualquiera en la sala de emergencias cuando entró un hombre de 40 años, que claramente estaba experimentando un dolor en el pecho. Se le notaba la angustia en el rostro, esa expresión que uno asocia con un ataque al corazón. Lo atendí rápidamente y, para mi sorpresa, su electrocardiograma era normal. Los marcadores cardíacos como la troponina también salieron bien, y la radiografía de tórax portátil no mostraba anomalías. Mientras lo revisábamos, su esposa, que lo acompañaba, me contó que él había estado aquí el año anterior por el mismo motivo. Decidí investigar un poco más, así que me metí a los registros médicos. No solo quería leer el resumen que decía normal, sino que quería conocer los detalles. Al revisar los resultados de un ecocardiograma anterior, noté algo interesante. La raíz aórtica estaba ligeramente agrandada. ¡Bingo! Rápidamente llamé al radiólogo y solicité una tomografía computarizada con contraste en la fase adecuada. No la que se usa para buscar embolias pulmonares. Finalmente, la noticia llegó. Había una disección de la aorta ascendente. En ese instante, sentí un peso en mi pecho, imaginando lo que podría pasar si no actuábamos rápido. Llamé al nuevo cirujano vascular que apenas había llegado al equipo. Y por suerte, él estaba de guardia esa noche. Le pedí que lo enviaran directamente al quirófano. No podía creer que el hombre había sobrevivido a ese trayecto en ambulancia, y mucho menos a la cirugía. El cirujano más tarde comentaría que la anatomía en ese momento era prácticamente irreconocible, pero fue muy generoso al darme crédito por la salvación del paciente. Fue un esfuerzo en equipo increíble. Resultó que la esposa del paciente era enfermera en nuestro hospital y decidió nominarme para un premio. Era un reconocimiento tangible tras mis 37 años de servicio. Algo más que solo recuerdos de agradecimiento, a veces solo recuerdos. Pero la mejor parte fue abrazar al hombre, a su esposa y a su hija de 14 años en la ceremonia del premio. ¡Qué momento tan maravilloso! Hace muchos años, recibí una llamada que inicialmente provocó cierta irritación en mí y en mi compañero como paramédicos. Era un hombre joven que había despertado con sensaciones desagradables y malestar. Un domingo por la mañana en un barrio típicamente frecuentado por jóvenes que se entregan a la fiesta. Las notas de la llamada indicaban la presencia de un poco de sangre en lo que había vomitado, lo que nos llevó a acudir sin demora. Al llegar, nos recibió la novia del paciente, visiblemente angustiada, quien nos llevó hasta él. Allí estaba, pálido como un papel, bañado en sudor y expulsando lo que parecía ser casi puro líquido rojo en un bote de basura que ya había alcanzado su límite. Comenzamos a realizar nuestra evaluación y el historial médico del chico era bastante confuso. Siempre había lidiado con problemas digestivos, lo que le requería seguir una dieta muy restringida en grasas. Además, sufría de episodios de diarrea crónica y hemorroides severas. Cuando le preguntamos sobre la noche anterior, él negó haber salido de fiesta, afirmando que no podía consumir más de una cerveza, pues terminaba mal durante día. Había fumado un poco de hierba, como era su costumbre, argumentando que no era la primera vez que lo hacía sin incidentes previos. Nunca había vomitado sangre antes. Nunca había necesitado más que un centro de atención urgente para sus problemas, ya que no contaba con seguro médico. Era evidente que estaba experimentando una hemorragia digestiva alta. Pero algo dentro de mí hizo clic, y supe que había un problema mayor en juego. Su hígado clamaba por ayuda. No podía procesar las grasas ni el alcohol, y lo que parecía un simple comentario resultaba ser la clave de todo: sus hemorroides. Cuando la circulación a través del hígado se congestionaba, la presión en los vasos sanguíneos aumentaba. Si la presión se acumulaba lo suficiente, las venas en la zona anal se inflamaban, provocando hemorroides. Si esa presión continuaba en ascenso, podía terminar en varices esofágicas que funcionan de manera similar a las hemorroides, pero en la garganta. Estas pueden romperse y provocar un sangrado aterrador. A pesar de nuestros esfuerzos, él había perdido una cantidad significativa de sangre y su estado se hacía más crítico rápidamente. Al llegar a la sala de cuidados intensivos del hospital, la situación se tornó desastrosa. Manchó una de las paredes, se desmayó y fue necesario intubarlo y realizarle múltiples transfusiones de sangre. El médico responsable, que siempre había sido un tipo distante y difícil, quien no solía relacionarse bien con las enfermeras ni con el personal de emergencias, se acercó a mí más tarde en el día.
Tras ver los resultados de las pruebas de su hígado, me dijo: ¿cuál es exactamente el alcance de tu formación? Fue impresionante que captaras eso. Ese momento quedó grabado en mi memoria y ha perdurado a lo largo de mi carrera, en la que repetidamente me sentí como un completo aprendiz. Quiero dedicar un agradecimiento muy especial a la doctora que se dio cuenta de que mi pequeña tenía leucemia. Todo comenzó con una simple infección de oído y una fiebre leve que su pediatra trató con antibióticos. Una semana después, la llevamos a atención urgente porque la fiebre continuaba. Cada vez que el paracetamol dejaba de hacer efecto, regresaba. La infección había desaparecido, pero en las semanas previas, ella había comenzado a tener moretones en el cuerpo. Cuando le pregunté al pediatra sobre esos moretones, él los desestimó, diciendo que hay niños que se golpean y se moretean mucho. Pero la doctora en atención urgente fue más observadora. Notó que tenía moretones en la espalda y decidió enviarnos de inmediato a la sala de emergencias para que le hicieran un hemograma completo. Gracias a esa decisión, hace ya 9 meses que estamos en tratamiento y, afortunadamente, ella está mejorando mucho. Sin duda es un alivio inmenso. No soy médico, pero trabajo como consejero genético en oncología pediátrica. Aquí no se trata tanto de qué podría ser esto, sino más bien de confía en tu instinto. Recientemente atendí a un infante con un tumor cerebral. Al principio me dijeron que no había antecedentes familiares de cáncer, pero al hablar con la mamá, descubrí que ella había tenido cáncer de mama a los 20 años y que su madre padeció un raro sarcoma, que la llevó a la muerte también en sus 20. Y por si fuera poco, todos sus familiares maternos habían enfrentado el cáncer a edades jóvenes. Lo curioso es que, hasta ahora, todas las pruebas genéticas y de tumores tanto del infante como de su madre habían salido negativas. Normalmente, en esos casos decimos que no conocemos todas las causas del cáncer aún y nos quedamos ahí. Pero la historia familiar me hacía sospechar de un síndrome de predisposición cáncer muy particular. Así que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí solicitar una prueba de un solo gen en una plataforma genómica completa, que estudia el gen mucho más a fondo que cualquier otra prueba. Los laboratorios suelen no hacerlo porque es extremadamente raro encontrar algo así en los intrones, que antes se creía que eran ADN basura porque no se traducen en proteínas. Pero, para mi sorpresa, la prueba identificó una mutación en lo profundo de un intrón de este gen. Esa mutación es, sin duda, la explicación del tumor cerebral del niño y de la historia familiar de cáncer. El resultado, por supuesto, es devastador, ya que este síndrome de cáncer está asociado a un riesgo del 100% de desarrollar cáncer de casi cualquier tipo que se te ocurra. Se llama síndrome de Li-Fraumeni, si quieres saber más. Sin embargo, estoy muy agradecido de haber podido dar finalmente una respuesta a esta familia. Porque ahora podemos llevar a cabo una vigilancia intensiva para los familiares positivos, lo cual puede ser literalmente salvar vidas. Y, por supuesto, esto alimenta mi paranoia de ¿realmente un resultado negativo es siempre negativo? Y aumenta mi determinación de investigar más a fondo por el bienestar de estos niños. Cuando nació mi hijo, lo hizo con un trastorno pulmonar bastante raro llamado enfisema lobar congénito. En ese entonces se habían reportado menos de 50 casos en todo el mundo. Los médicos nos dijeron que no debería haber sobrevivido más de 2 semanas, pero nuestro pediatra pudo hacer el diagnóstico cuando él tenía 5 meses. Fue entonces cuando se sometió a una cirugía para extirparle el lóbulo superior izquierdo del pulmón. Al año siguiente, nuestro pediatra asistió a una gran conferencia donde había alrededor de 700 médicos. Durante una de las charlas, el ponente mencionó los síntomas del trastorno de mi hijo. Fue increíble ver que solo 3 manos en la sala se levantaron para reconocer el diagnóstico. Y una de esas manos era la de nuestro pediatra. A veces, la medicina puede ser un laberinto oscuro, y tener a alguien que realmente se preocupe y conozca profundamente estos casos puede marcar la diferencia. Soy bibliotecario médico y les cuento que una vez recibí una llamada de una cirujana que estaba realmente desconcertada. Tenía un paciente que había tenido un dispositivo implantado, pero era urgente reemplazarlo. El problema era la ubicación del dispositivo. Si intentaba retirarlo, corría el riesgo de que el paciente hemorragiara. Y si lo dejaba, él podría morir lentamente. Imagínense la presión, ¿verdad? Decidí hacer una exhaustiva investigación. Hasta llamé a la empresa fabricante del dispositivo y hablé con ellos. Finalmente, después de investigar un poco más, encontré un pequeño hilo de información en línea que me llevó a un video de YouTube de la misma técnica que la cirujana necesitaba. Gracias a eso, ella pudo retirar el dispositivo exitosamente y salvar al paciente. Una historia de perseverancia y trabajo en equipo, sin duda.
Soy psiquiatra. Durante mi residencia trabajaba en una sala de emergencias psiquiátricas independiente. Un día, llegó un hombre que no hablaba inglés traído por los servicios de emergencia debido a un episodio de psicosis. Con un poco de ayuda de un intérprete, descubrimos que era originario de Bután y que había sido un luchador por la libertad. Aunque el intérprete mencionó que hablaba muy poco que fuera comprensible. Mientras lo examinaba, noté que tenía algunos tatuajes que parecían ser hechos a mano y tal vez eran de sus tiempos en combate. En ese momento, se me ocurrió que podría estar sufriendo de encefalopatía hepática debido a la hepatitis C. Así que decidí organizar su traslado a una sala de emergencias médica. No te imaginas lo molestos que estaban conmigo cuando les expliqué la situación. Pero para ser justos, esa misma noche me llamaron de vuelta para confirmar que estaba en lo correcto, lo que llevó a un plan de tratamiento médico adecuado en lugar de uno psiquiátrico inapropiado. No puedo contarles la historia desde mi perspectiva, así que les hablaré de mi atendiendo. Tuvimos a un paciente mayor que llegó con un dolor de cadera intenso y, aunque le hicimos radiografías y una resonancia magnética que salieron normales, algo no encajaba. La doctora intuía que había algo más detrás de ese dolor, así que decidimos hacerle una resonancia de la columna vertebral, y sorpresa, tenía un enorme absceso espinal. Lo curioso es que normalmente, con un absceso de este tipo, esperarías que el paciente presentara debilidad o cambios en la sensibilidad, pero él no mostró nada de eso. Decidimos investigar más y realizamos imágenes de toda su columna. Ahí encontramos un par de puntos más de infección. Entonces nos dirigimos a su cerebro y, adivinen qué. Un gran absceso también, pero eso no fue todo. Le hicimos un ecocardiograma, una especie de ultrasonido del corazón, y descubrimos una infección enorme en una de sus válvulas cardíacas. Lo increíble es que solo se quejaba de ese dolor repentino de cadera. Resumiendo, creemos que su diverticulitis severa permitió que algunas bacterias entraran en su torrente sanguíneo, y tuvo la mala suerte de que terminaran afectando una válvula de su corazón. Al final, todo salió bien y con un montón de antibióticos logró recuperarse por completo. A veces, el cuerpo guarda secretos que solo se revelan con un poco de paciencia. Soy el paciente aquí y tengo algunos diagnósticos poco comunes, pero les contaré el que tiene la historia más interesante. Intenta adivinar el diagnóstico antes de que termine, es una presentación atípica. Alrededor de los 19 años comencé a tener muchas infecciones urinarias. Meses después, me di cuenta de que ya no podía sentir cuando mi vejiga estaba llena. Así que decidí ir a un uroginecólogo, donde me hicieron pruebas de urodinámica y confirmaron que los nervios de mi vejiga estaban muertos. A esto le suman que tengo una leve hernia en la columna, por lo que se atribuyó a eso. Después desarrollé una ciática terrible y para colmo, mis pies se dormían. Prácticamente vivía en un mar de dolor diariamente, con espasmos musculares fuertes en la parte baja de mi espalda y piernas, lo cual es típico en casos de hernia. Un neurocirujano quería operar, pero al obtener una segunda opinión, me explicaron que mi hernia no debería provocar esos síntomas, dado que era bastante leve. Me refirieron a fisioterapia, pero esa también parecía empeorar mis síntomas. Finalmente, me dijeron que ya no podían ayudarme y me dieron de alta como paciente. Pasaron los años y el dolor y la falta de sensación solo empeoraban. Al final, el dolor se extendió a mi abdomen y llegué a un punto en el que casi siempre estaba postrada en la cama. Afortunadamente, en ese momento estaba viendo a un endocrinólogo reproductivo por problemas de fertilidad, y casualmente tenían a una de las mejores especialistas en endometriosis de la costa este en su equipo. Ella recomendó una laparoscopía por un presentimiento, y tenía razón. Nos operamos y había tejido cicatricial por todas partes. Desperté sin más ciática, sin espasmos musculares y, en realidad, sin dolor. Esa cirugía cambió mi vida completamente. Nunca había tenido periodos dolorosos, de hecho, apenas sentía calambres. Mi diagnóstico resultó ser endometriosis ciática principalmente. Y si no hubiera estado bajo el cuidado de ese endocrinólogo reproductivo en particular, tal vez nunca me hubieran tratado. No era un médico, pero estaba cuidando a una paciente que llevaban varios días hospitalizada debido a unos vaivenes extremos en su nivel de glucosa en sangre. Los doctores se encontraban perplejos al ver cómo, en un momento, podía registrar más de 350 y en tan solo 20 minutos descender a niveles alarmantemente bajos, cerca de 40. Ella estaba en un régimen de nada por la boca por razones que ya no recuerdo. Probablemente a causa de una infección gastrointestinal. Así que estábamos administrando dextrosa por cuarto repetidamente durante el turno para mantenerla estable.
Y, créeme, estábamos al borde de quedarnos sin viales. Incluso tuvimos que tomar de la caja de emergencias de mi unidad y de la sala de urgencias. Me estaba volviendo loco porque esa noche estaba trabajando solo. Era un hospital rural relativamente pequeño, con un solo médico de urgencias disponible en caso de que lo necesitáramos, y sin mucho más apoyo que la opción de llamar a servicios de emergencia para transportar pacientes a un hospital más grande que se encontraba a más de 1 hora. Tenía un miedo latente de perder a mi paciente. Mientras atendía sus crisis y el cuidado de otros pacientes, decidí sumergirme en internet y encontré un estudio que mencionaba cómo algunos diabéticos pueden reaccionar de esa manera a ciertos tipos de antibióticos. Así que, al día siguiente, le pasé el enlace al médico tratante y le conté lo que había descubierto, pero no obtuve respuesta. Fui a descansar la noche siguiente y, al regresar para mi turno, me enteré de que la paciente ya no estaba. Pensé que había fallecido, pero el turno saliente me informó que había sido dada de alta porque nuestro médico tratante había descubierto que el antibiótico era el causante del descontrol y envió el tratamiento. De inmediato, su nivel de glucosa se estabilizó y, con el nuevo antibiótico, la infección fue controlada. A veces, la solución está más cerca de lo que creemos.